El minimalismo es una corriente artística que nace en la década de 1960 en Nueva York y surge como una reacción al movimiento expresionista abstracto de los años 50. Los artistas sentían que el arte se estaba volviendo cada vez más obsoleto y académico. Muchos de los movimientos históricos del arte que han surgido en siglos pasados, como el impresionismo y el fauvismo, se refieren a la invención de nuevos estilos de pintura o a nuevos usos del color para expresar mejor las emociones y la realidad. Pero el minimalismo se trata sobre el arte en sí mismo. Busca deshacerse de cualquier representación biográfica, cualquier expresión obvia, cualquier metáfora, cualquier signo o símbolo que haga obvia la obra y el sentimiento y el significado del autor hacia el espectador. El arte minimalista se va a caracterizar por varios factores. Tiene una gran variedad de formas y patrones geométricos. Utiliza tan pocas formas como le sea posible. Hay pocas variaciones de color y de formas, normalmente se repiten. A menudo utiliza materiales industriales o no típicos para la creación de las obras, sobre todo en la escultura. El monocromatismo es uno de sus rasgos más comunes, es decir, las obras emplean únicamente color negro, blanco o escalas de grises. Las obras minimalistas modifican la percepción del espacio donde se ubican. Y sobre todo son obras que se reducen a lo fundamental, utilizando solo los elementos mínimos y básicos, quitando todos aquellos que hagan obvia la obra y los sentimientos del artista. La música minimalista se trata de un género y una tendencia que nació gracias a la música experimental. Y más que un mero estilo de música, el minimalismo es una ideología y una forma de ver el sonido como un método de expresión. La idea principal del minimalismo musical, al igual que la pintura, es la utilización de la menor cantidad de recursos musicales posible. Esto se va a ver reflejado en la cantidad de notas, la complejidad de las frases musicales, la cantidad de instrumentos utilizados o la poca complejidad de las mismas obras. La idea del minimalismo es mucho más amplia de lo que la mayoría de la gente piensa. Existen piezas que emplean una pequeña cantidad de notas o frases musicales, o hay piezas escritas con solo una pequeña cantidad de instrumentos caseros, simples o inusuales, como timbales, ruedas de bicicleta o vasos. También son piezas que sostienen ritmos básicos y repetitivos a lo largo del tiempo, y pueden incluir ruidos de eventos naturales como por ejemplo las corrientes de los ríos o el sonido de la lluvia. Muchos atribuyen el origen de la música minimalista a las corrientes del conceptualismo en la música dodecafónica, y se cree que el primer trabajo minimalista fue del compositor Young con su composición para trío de cuerdas en el año de 1958. Lamont Young es un compositor de música experimental. Su propuesta sonora es extrema y le otorga un papel primordial a la apreciación del ruido como base de sus composiciones musicales. Es precursor de distintos estilos dentro de la música minimalista, como el ambient rock, donde las piezas musicales se componen de repeticiones de unos pocos sonidos o con mínimas variaciones armónicas. Young estuvo vinculado al ambiente jazzístico en Los Ángeles. Realizó sus estudios en distintas universidades de Estados Unidos y exploró estilos musicales diversos como los cantos gregorianos y la música clásica de la India. La siguiente es su composición Trío para cuerdas. Philip Glass fue un compositor estadounidense. Nació en el año de 1937 y creció en Baltimore. Aprendió a tocar el violín a los 6 años, la flauta y el piano a los 8 años y a componer a los 15 años de edad. A esa edad se iba a los bares
de jazz, pero no podía entrar, así que escuchaba desde afuera. Estudió en la Universidad de Chicago y en Juilliard School. Trabajó con diferentes artistas como Woody Allen y David Bowie. Glass había desarrollado un estilo musical que fue llamado minimalismo, pero a él no le gustaba nombrar así su obra y prefirió hablar de sí mismo como un compositor de música con estructuras repetitivas. Gran parte de su obra inicial se basa en la reiteración prolongada de breves y elegantes fragmentos melódicos que entraban y salían de un tapiz auditivo, o por decirlo de otra manera, sumergió al oyente en una especie de clima sónico que se retuerce, gira, rodea y se desarrolla. 1+1 fue la primera obra compuesta por Glass y está estructurada en un proceso aditivo, va utilizando secuencias progresivas. Está pensada para que el músico intérprete percuta o golpee con los nudillos sobre una mesa o una tabla. Hay otra versión de 1+1 que es para 5 percusionistas y estos son los fragmentos de ambas piezas. Steve Wright es un músico estadounidense, nace en la ciudad de Nueva York en el año de 1936 y es uno de los pioneros del minimalismo. Desarrolló varias técnicas de composición musical que incluyen el uso de loops en cinta y en la mayoría de sus obras utiliza una técnica llamada phasing. El phasing consiste básicamente en que dos intérpretes repitan la misma melodía hasta que uno de ellos acelere el tempo, creando de esta manera un nuevo patrón rítmico y una variación de lo que fue la primera melodía. Al principio parecerá que van al unísono, luego se creará un ligero efecto de eco, después cambiará gradualmente a un efecto de duplicación y culminará en el efecto de un timbre complejo en el cual ya no podremos distinguir los elementos que estábamos escuchando al inicio. Ejemplo de esto es su obra titulada Drumming. Arvo Pärt es de origen estonio. Empezó a componer en la adolescencia y se decía de él que parecía que cuando se sacudía las mangas se le caían las notas.
Es un compositor de música minimalista sacra. Es una variante más religiosa de esta corriente experimental. En referencia a su música, ha dicho que es similar a la luz que atraviesa un prisma, dado que su composición puede tener un significado diferente en cada persona que la escuche. Arvo forma parte de los compositores modernos minimalistas, y este es un ejemplo de su obra. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.